Venganza de los Gabaonitas. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Durante el reinado de David hubo escasez de alimentos por 3 años. David oró al Señor y el Señor le contestó: Saúl y su familia asesina son la causa de esta escasez de alimentos por haber matado a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no eran israelitas, sino amorreos, y los israelitas habían prometido no hacerles daño, pero Saúl trató de matarlos debido a los celos que tenía del pueblo de Israel y Judá. El rey David reunió a los Gabaonitas y les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño del pecado de Israel para que ustedes bendigan al pueblo del Señor? Los Gabaonitas le contestaron: no hay suficiente oro ni plata para que la familia de Saúl pague por lo que hizo, pero nosotros no tenemos el derecho de matar a nadie en Israel. David dijo: entonces, ¿qué puedo hacer por ustedes? Los Gabaonitas respondieron: Saúl hizo planes contra nosotros, trató de destruir a nuestra gente que vivía en la tierra de Israel. Entréganos 7 de los hijos de Saúl, el elegido del Señor, para que los ejecutemos ante el Señor en el monte Gibea de Saúl. El rey dijo: se los entregaré. Pero el rey protegió al hijo de Jonatán, Mefiboset. Jonatán era hijo de Saúl. Pero como David le había hecho una promesa a Jonatán con el Señor como testigo, el rey no los dejó hacerle ningún daño a Mefiboset. David les entregó a Amoní y Mefiboset, hijos de Saúl, y su esposa Rispa, hija de Ajá. Saúl también tenía una hija llamada Merab, quien estaba casada con Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. Así que David tomó a los 5 hijos de Merab y Adriel y les entregó estos 7 hombres a los Gabaonitas, quienes lo llevaron al monte y los ejecutaron ante el Señor. Así murieron al mismo tiempo los 7 durante el principio de la cosecha de cebada. Entonces Rispa, hija de Ayá, tomó una tela de luto y la puso sobre la roca. Allí se quedó la tela desde que empezó la cosecha hasta que llegaron las lluvias. Rispa vigilaba los cuerpos día y noche. De día no dejaba que se acercaran las aves de rapiña y de noche no dejaba que se acercaran los animales salvajes. Entonces la gente le dijo a David lo que estaba haciendo la concubina de Saúl. Entonces David recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabes de Galat. Los hombres de Jabes de Galat habían tomado los restos de Saúl y Jonatán cuando los mataron en Gilboa. Los filisteos habían colgado sus cuerpos en una pared en Betzán, pero los hombres de Jabes de Galat habían ido ahí y se los robaron. David recogió los restos de Saúl y Jonatán, que estaban en Jabes Galat, junto con los cuerpos de los 7 hombres que estaban colgados. Sepultaron los restos de Saúl y su hijo Jonatán en el área de Benjamín y los sepultaron en uno de los túneles en la tumba de Quis, papá de Saúl. Dios escuchó las oraciones del pueblo en esa tierra porque hacían todo lo que el rey les ordenaba. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 14. Hay 3 largos años de hambre que culminan con la muerte de 7 hijos de Saúl sacrificados en el monte. Entendamos que los 3 años de hambre fue como un juicio de parte de Dios para Israel, porque Saúl había tratado de eliminar a los Gabaonitas, no respetando el pacto que hizo Josué con ellos. En ese tiempo, los pactos eran solo verbales, pero se hacían para cumplir. Ahora leamos guerra contra los filisteos.
Los filisteos atacaron a Israel, así que David y sus hombres salieron a pelear contra ellos, pero David se sintió muy cansado y débil. Entonces, Isbi-Benob, uno de los soldados consagrados al dios Rafa, pensó matar a David. Tenía una espada nueva y su lanza pesaba más de 3 kilos, pero Abisai, hijo de Sarbia, le salvó la vida a David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le rogaron: de ahora en adelante que su majestad nunca vaya con nosotros en batalla, no sea que Israel pierda a su mejor líder. Después hubo otra batalla con los filisteos de Gob. Sibecai, el Husatita, mató a Saf, otro de los soldados consagrados al dios Rafa. De nuevo hubo otra batalla en Gob contra los filisteos. El Hanán, hijo de Yaré, Oregín de Belén, mató a Goliat el gitita. Su lanza era tan grande como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Gat. Había allí otro soldado consagrado al dios Rafa que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este hombre se puso a desafiar a los israelitas y a burlarse de ellos, por lo cual Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. David y sus hombres mataron a esos 4 soldados consagrados al dios Rafa de Gat. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, del 15 al 22. David era un gran hombre y los suyos lo sabían. Ya no querían que les acompañe porque querían resguardar su vida. Sabían que si él moría, no había quien ocupara su lugar. David ya no tenía las fuerzas de antes, ya era un anciano. Los líderes determinaron que ya no debía exponerse en las batallas. Imagino a David orando a Dios como en su salmo. Salmo 54 del 1 al 3. Dios mío, por tu nombre, sálvame. Usa tu gran poder para hacerme justicia. Dios mío, escucha mi oración, atiende a mis palabras. Gente extraña se ha puesto en mi contra y los violentos quieren matarme. Ellos no tienen en cuenta a Dios. Esa hermosa oración, y así como David, debemos orar pidiendo protección, dejando la justicia en las manos de Dios. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos por defendernos quizás pueda hacer daño al contrincante, pero ay de aquel que caiga en las manos de Dios, en la ira del Señor. El Señor nos pide claramente que si tenemos ofensores, que si tenemos enemigos, aquellas personas que quieren hacernos daño, nos pide el Señor que oremos por ellos. Dice: ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, vergüenza cuando él te trate mal, cuando ella te trate mal, y tú, a pesar de eso, puedas perdonarle y puedas tratarle como si fuera una persona que verdaderamente lo merece. Recuerda que el Señor no nos da lo que nosotros merecemos. Nosotros también le fallamos, pero Él nos perdona y no nos trata como debiera tratarnos. No nos aprieta y no nos ajusta reclamando y pidiendo cuentas. El Señor es perdonador, grande en misericordia y tardo para la ira. Si tienes algo contra alguien, entrégalo a Dios en oración y pide justicia al Señor. Ay de aquel que caiga en las manos de este Dios justiciero. Ay de aquel que no se arrepienta. Ay de aquel que no haga lo que es correcto. Dios da oportunidades, pero no son eternas. El Señor demora su ira, pero su ira llega. Si
gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.